Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de cómo comprar una casa en Italia. Acompáñenme. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, mi nombre es Melissa, vivo en Italia hace 4 años con toda mi familia y el último 16 de diciembre firmamos la compra de nuestra casa, la compra definitiva. Así que estoy súper contenta, pero les voy a hablar acerca de la compra y de la casa que compramos al final del video. Si están viendo este video, como verán, es Navidad, es pleno diciembre 2024 y estamos viviendo aquí desde agosto del 2020, pero entramos a vivir en esta casa en enero del 2021. ¿Okay? Para comenzar, quiero contarles que nosotros vivimos en una ciudad que se llama Gualdo Tadino, en la provincia de Perugia, en la región de Umbria. Aquí vivo con mi esposo, mis 2 hijos, mi hija de 8 años, mi hijo de 7 años y mi perro. La primera pregunta a contestar sería ¿cuáles son los requisitos para comprar una casa en Italia? Los requisitos son muy básicos, es simplemente tener el códice fiscal, el código fiscal, que se los he dicho que lo primero que tienen que sacar apenas llegan a Italia. Segundo, si son ciudadanos italianos, no van a tener ningún tipo de restricción en comprar la casa. Sin embargo, si son ciudadanos extranjeros, aún no tienen ciudadanía italiana o no la van a tener, lo único que necesitan verificar es si los italianos pueden comprar casa en el país donde ustedes han nacido o de donde tienen la ciudadanía. ¿Okay? Es un convenio de reciprocidad, se le dice, en el que, por ejemplo, si un ciudadano canadiense puede comprar casa en Italia siempre y cuando un ciudadano italiano pueda comprar casa en Canadá. ¿Cómo pago por la casa en Italia? Obviamente, las opciones son limitadas, pero existen, pienso yo, algunas más que en otros países, ¿ok? Primero que nada, obviamente pagarla en efectivo es lo más fácil, traer el dinero de tu país y pagarla. ¿Cómo transferir el dinero de tu país aquí? Ya lo he explicado en el otro video un poquito cuando hablamos de las cuentas de banco, pero pueden traerlo a través del Wise o pueden traer, depende, no sé cuánto dinero es el que quieran gastar, puede ser su presupuesto para una casa, pero también lo pueden traer poco a poco en transferencias pequeñas. Eso es el tema del efectivo. Luego viene el tema de un préstamo, conseguir un préstamo hipotecario, que aquí se le llama un mutuo. Ese mutuo es muy difícil de conseguir, no solamente para ciudadanos extranjeros, sino también para los propios ciudadanos italianos. ¿Por qué? Porque te pide que tengas un contrato a tiempo indeterminado. El contrato a tiempo indeterminado se consigue después de varios años de haber pasado pruebas, distintas pruebas en el trabajo que tú puedes haber agarrado. Y ese trabajo además tiene que ser obviamente en blanco, porque si tienes un trabajo en negro no estás registrado en una planilla, digamos, de trabajo. Entonces, al no poder demostrar un ingreso, no vas a poder aplicar un préstamo. Aquí, de verdad que aplicar un préstamo a una tarjeta de crédito es muy, muy difícil, a pesar de que las tasas de los créditos hipotecarios son muy bajas. Lamentablemente es muy poca la gente que puede conseguirlo. Pero hay una tercera opción, que es la que a mí me parece la ideal. Se llama el esconto affitto, que no es más que un alquiler-venta. El esconto affitto es más que nada buscar casas que estén en tu presupuesto y que negocies directamente con ayuda, obviamente, de un realtor, una persona que te ayude de intermediaria, digamos, para que te ofrezcan la casa y tú a través de esa persona hagas una oferta en la que le propongas al vendedor. Simplemente tú le das una inicial y luego como que pagarás alquileres mensuales que van directamente al capital, a todo el costo de la casa total. Y luego, en un cierto periodo, como decir 3, 4, 5 años, tú terminas esos 5 años de pagar todos los meses el alquiler y a fin de ese contrato tú tienes que pagar todo lo que queda por pagar del costo de la casa. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. La casa que quieres cuesta 50.000 euros. Para entrar, tú le dices al vendedor que le vas a dar el 15% del valor del inmueble. 7.500 euros, pongamos. Ese 7.500 euros se va a descontar de los 50.000 que cuesta la casa. Te van a quedar por pagar 42.500. De esos 42.500, tú lo que vas a hacer es decirle, te voy a pagar 300 euros mensual durante 4 años. Entonces, durante esos 4 años, tú mensualmente, religiosamente, sin retrasarte, vas a pagar tus 300 euros. Esos 300 euros van a ir rebajando esos 42.500 que tú debes. Entonces, mes a mes vas a ir bajando tu deuda. Pero, llegado al 4.º año, una vez que hayas terminado de pagar esos 3.600 por 4, 14.400. Y solamente tienes que pagar la diferencia al final. Ahora tú dirás,
Sí, pero es un montón de plata la que queda por pagar. Sí, es cierto. Pero si tú pagas 300 euros, te queda mucho de ese dinero para ahorrar. Entonces, lo único que tendrías que hacer es, primero que nada, tratar de ahorrar o hacerte un plan de pagos para que la diferencia la puedas distribuir probablemente en esos 4 años y puedas pagar la casa al final sin problemas. Luego, en esos 4 años tú tienes tiempo de conseguir un trabajo a tiempo indeterminado, en donde puedas conseguir de repente un préstamo, quizás ya no un mutuo, pero no sé, puedes pensar en conseguir un préstamo personal para terminar de cubrir la diferencia, o de repente, no sé, tienes alguna propiedad en tu país que puedas vender, o simplemente, no sé, pensar que la calidad o las condiciones económicas de tu vida van a ir mejorando con el tiempo, porque en 4 años muchas cosas pueden pasar. Ahora, ¿es un riesgo o cuántos son los riesgos que se puedan conseguir o cuáles son los riesgos que se pueden contemplar? El contrato normalmente tiene una cláusula que especifica cuántos meses te puedes retrasar antes de que se venza el contrato. ¿A qué me refiero con que se venza? Por ejemplo, no sé, te dicen que lo máximo que te puedes retrasar es 2 meses. Después del segundo mes que tú no pagues, el contrato queda sin efecto. ¿Y qué pasa con el dinero que has pagado? Lo pierdes. Y eso también va a depender mucho de el propio contrato que tú firmes, porque a la hora de que tú haces el trato con el vendedor de la casa, hay que hacer un contrato preliminar, se le llama. Ese contrato preliminar te da derecho a que tú comiences a usar la casa desde el día 1. Entonces, ese contrato tú lo vas a firmar con el vendedor, en donde se va a estipular claramente cuáles son las cláusulas del contrato, por cuántos años vas a estar ahí, cómo se van a pagar cada una de las cuotas y cuánto vas a dar de inicial. Todo, dónde vas a hacer los pagos, todo tiene que estar en ese contrato. Una vez que ya tú tengas ese contrato firmado por el comprador y el vendedor, tienes que ir a la agencia de la entrada, la agencia del entrate, para registrarlo. Vas a pagar, sí, un impuesto por la registración, pero eso hace que el contrato sea completamente válido para ambas partes. ¿Cuál es el gran riesgo que veo yo? Bueno, sí, probablemente la cuota que des inicial la podrías perder, pero digamos que todas las cuotas que tú has ido pagando como alquiler, si tú estás alquilando otro lugar, si no pones la posibilidad de la compra-venta o del alquiler-venta, igual pierdes ese dinero, porque cuando tú alquilas, nadie te va a reembolsar el dinero que estás pagando. En un alquiler-venta, la figura sí se da. Tú ese dinero lo estás capitalizando. Y si llegado el 4 año tú terminas de pagarlo, todo ese dinero de los 4 años que pagaste de alquiler está metido ahí en tu casa. Entonces esa casa de 50.000 euros ya es tu capital, ya lo tienes ahí toda junta. Sí es cierto de que si tú te vas a vivir a Milán, te vas a Venecia, te vas a Roma, te vas a Florencia, a las ciudades más grandes, las más conocidas, las más concurridas, las más turísticas, probablemente sí, no encuentres este tipo de ofertas, que la gente no esté dispuesta a darte una casa en esconto afito. Sin embargo, puedes buscar pueblos pequeños, en lugares perdidos de Dios, en donde no hay absolutamente nada, pero pueden estar cerca de ciudades grandes. No necesariamente tienes que irte a un pueblo perdido de Dios donde no existe nada ni nadie. Y si tú estás a 20, 30 minutos de una ciudad grande, siempre puedes hacer el traslado. Todos queremos vivir a 5 minutos de donde trabajamos o donde está la escuela de nuestros hijos. Sí, eso es cierto. Pero pensemos un poco más allá del hecho solamente de querer vivir cerca a todo. Pensemos en el tema, uno, que es un muy buen negocio, que todo el alquiler que tú estás pagando lo puedas capitalizar en algún momento, ¿ok? Así sea que tú compres una casa por 50.000 y luego la tengas que vender por 30.000. Ante la figura de solo alquilar, esos 30.000 los vas a recuperar. Entonces yo digo, no hay cómo perder, no, realmente no veo por dónde es que uno tendría que pensar, no, es imposible. Ahora, claro, tú dirás, sí, pero son 3 años que me voy a trasladar, o 4 años que me voy a tener que trasladar 20, 30 minutos todos los días, es una pérdida de tiempo. Sí, eso también es válido, es un sacrificio que va a haber que hacer, pero hay que verlo de dos formas. Primero que nada, es un sacrificio para tener algo más grande que me permita luego comprar algo mejor, estar yo en una mejor posición a que estar siempre alquilando. Segundo, no sé ustedes, pero cuando yo vivía en Lima, Perú, y cuando vivía en Estados Unidos, lo mínimo que yo manejaba desde mi casa hasta mi lugar de trabajo o a donde estudiaba, eran tranquilamente 40 minutos. Realmente los tiempos de traslado, digamos, el tiempo de movilización que uno tiene que hacer en ciudades grandes,
es usualmente ese. Entonces, si uno llega aquí a Italia y se tiene que mover 20, 30 minutos todos los días, yo no lo veo como el fin del mundo. Sobre todo sabiendo que luego yo puedo vender la casa y tener algo de lo que ya invertí, por lo menos recuperarlo. Y segundo, puede que me acomode en esos 4 años, que consiga un trabajo medianamente cerca, medianamente bueno, en donde yo ya luego de esos 4 años, que seré propietaria de mi casa, remuevo por completo el tema del alquiler de mi presupuesto. Y todo el dinero que yo comience a ganar después lo voy a poder ahorrar, voy a poder viajar, voy a poder salir, voy a poder invertir en la educación de mis hijos. Son muchas otras cosas. Incluso podría yo vender esa casa y comprarme luego otra. Pasemos un poco al tema de cómo encontrar la casa y también cómo buscar un poco las ciudades en las que podría encontrar yo ese tipo de acuerdos, ese tipo de ofertas. Primero que nada, yo ya les hablaba en el video en el que hablábamos de cómo alquilar las casas. Les he dicho que siempre lo mejor es acercarse directamente a las agencias inmobiliarias que funcionan en la ciudad que han elegido. O pueden también buscar en Idealista o en Inmobiliaria, que son unas páginas muy conocidas de alquileres y venta de casas en Italia, en donde pueden entrar, buscar y comenzar a mirar y a curiosear un poco de cuáles son los precios más o menos de las zonas que han pensado que les gustaría vivir. Ahora, ¿cómo elegir una ciudad en donde podría funcionar? Yo recomiendo que al menos la ciudad que ustedes eligen, la ciudad principal en donde va a estar la casa, tenga al menos 10.000 habitantes. Otra cosa que pueden ver es que la ciudad a la que tengan que trasladarse 20, 30 minutos esté bien ubicada, bien posicionada en temas de la región, ¿no? Las regiones normalmente, las regiones son 30 en Italia, pueden buscar las 30, pero traten de ver que por lo menos haya posibilidad de hacer el traslado. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad que está a 30 minutos de Perugia, a 30 minutos de Fabriano, que también es una ciudad muy transitada, muy, muy industrial también, en donde se pueden conseguir también trabajos. Pero como les digo, siempre con la idea de que te vas a tener que mover 30 minutos de ciudades grandes, ¿no? Pero si tú encuentras una vida en el pueblo en donde decides ir y venir y arriesgarte, el hecho de vivir sin pagar alquiler o sin tener que pagar un hipotecario por 20 o 30 años te quita muchísima carga en todos los aspectos, una carga económica, una carga mental. Aquí en Italia, tu primera casa no paga ningún tipo de impuestos. Lo único que tienes que pagar es el Tari, que es lo de la basura, pero por lo demás ya no hay que pagar nada. Ahora quiero hablarles un poquito de mi propia experiencia comprando casa, ¿ok? No les voy a contar cuánto cuesta la casa exactamente, pero sí les voy a decir que para entrar nosotros dimos cerca de entre eso, el 10-15% para entrar. El trato fue a 4 años. Del precio que se había listado la casa, nosotros la oferta la hicimos por un 10% menos, ¿no? Ahora, con la inflación nosotros también nos vimos muy beneficiados porque obviamente el dinero se comenzó a devaluar y el dinero que nosotros ofrecimos pagar fue siempre el mismo durante los 4 años. Todas esas cosas, como comprador, es un muy buen trato. Si encuentran realmente ofertas que creen o casas que creen que puedan hacer ese tipo de ofertas, yo lo que les recomiendo es que lo hagan. Acérquense a las agencias inmobiliarias que están en la ciudad que ustedes han elegido y hagan las ofertas. Díganles, queremos explorar la posibilidad de un descuento fito, de un alquiler-venta, y quiero saber si es que tú tienes algunas casas que creas que los vendedores estén dispuestos a aceptar ese tipo de ofertas. Probablemente el que sí. Muchos te van a decir no, pero de pronto encontrarás uno que te dice, sí, mira, podemos buscar este y podemos probar. Entonces ya desde ahí tú comienzas a jalar el hilo y comienzas a buscar las casas hasta que encuentras la que es ideal para ti. Y aquí viene ya un poco nuestra experiencia personal comprando casa. Les voy a ir mostrando fotos de lo que es la casa que nosotros compramos, cómo la encontramos cuando la compramos, cómo la hemos ido cambiando con el tiempo. La casa, esta casa no es la primera oferta que hicimos ofertas en otras 2 casas antes de llegar y en esas 2 casas nos dijeron que no nos aceptaron la oferta del descuento a Fito, pero en esta sí. Y lo que tuvimos de suerte nosotros es que esta casa le pertenecía a un geómetra, a una persona que es como un ingeniero civil, por decir aquí en Italia. Entonces él se había encargado de renovar las ventanas, como incentivo siempre del gobierno, habían renovado todas las ventanas de la casa estaba completamente reestructurada, pero estaba bastante, ¿cómo les puedo decir? Durante muchísimo tiempo no la habían modernizado.
Es decir, le habían hecho las cosas estructurales que se necesitaban y tenía buen techo, buena estructura, tenía buenas ventanas, pero por dentro la pintura estaba muy vieja, la cocina tiene 15, 20 años, el diseño era antiguo, los artefactos eran antiguos, los muebles, porque nos la dieron amoblada por completo, todos los muebles eran súper antiguos. La parte del jardín, habían tenido animales, estaba bastante descuidada. En una parte del piso del jardín, digamos, del patio de la casa, estaba completamente llena de moho, tú pisabas y te resbalabas. La casa tiene varios ambientes y uno de los ambientes servía para ahumar, me parece, los cerdos. Ese ambiente estaba todo negro, lleno de hollín, y tú entrabas y era bastante hasta deprimente, porque decías, Dios mío, en esta casa, ¿quién ha muerto? La casa necesitaba trabajo, sí, necesitaba bastante actualización, pero los huesos de la casa estaban buenos, tenía una buena estructura, entonces nosotros dijimos, oye, esta casa. Y lo otro que tenía esta casa era que venía con un terreno de 3.000 metros, que no estaba al costado de la casa, no están juntos, pero está a muy poco de aquí, como una cuadra, digamos. Entonces teníamos el terreno de 3.000 metros, teníamos la casa, que es de 3 pisos, y aparte venía con un ambiente separado al costado del jardín. Y aparte tuvimos la suerte de que uno de los vecinos estaba vendiendo un garaje que estaba junto prácticamente a este cuarto que yo les digo que estaba todo quemado con hollín. Se conectaba, podíamos hacer una conexión, mejor dicho, pero eran pared con pared juntos. Entonces nosotros le hicimos una oferta, inicialmente el señor quería como 30.000 euros, al final yo le ofrecí 7.500, no me atracó. Pero me aceptó vendérmelo por muchísimo menos de lo que él quería, no exactamente lo que yo le ofrecí, pero hicimos un muy buen trato. Y lo que hice fue que le dije que igual le pagaba en esconto a Fito. ¿Por qué? Porque cuando uno compra una casa, hace un contrato preliminar, como les comenté. Entonces yo hice el contrato preliminar con la casa y aparte hice un contrato preliminar con el garaje. Tenía 2 vendedores, pero yo hablé con el notario que tenía que hacer el contrato final, que lo hicimos en este diciembre, y le dije que tenía 2 vendedores, pero que finalmente la casa era una sola, porque estaban todos los ambientes juntos, solamente el terreno, pero que esa parte del terreno igual venía con esta casa, o sea que el trato iba a ser el mismo. El notario me dijo que podía hacernos un solo contrato, siempre y cuando los 2 vendedores estuvieran a la firma el mismo día. Así que hablamos con los 2 vendedores y les dijimos si a ellos les parecía bien, los 2 estuvieron de acuerdo y al dueño del garaje al final le pagué una parte del garaje y le dije que a la firma del contrato final le pagaba la diferencia. A él sí no le pagué ningún alquiler, solo le pagué en 2 tiendas. Y ojo, con eso no les quiero decir que todos se vengan a Waldo, no es mi intención para nada. Lo único que digo es que no descarten las ciudades pequeñas, no descarten las ciudades alejadas, no descarten esos pueblos perdidos de Dios por los que nadie da de medio. Vean el potencial, veanle no sé, realmente que es una oportunidad. Todas esas cosas son una oportunidad para la gente que recién llega y que puede comprar una casa a bajo costo y por fin ser propietaria de algo. Como les digo, con el tiempo pueden venderla, hasta usarla de Airbnb, alquilarla. Ya va a depender de ustedes, pero van a ser propietarios. Piénsenlo bien. Si tienen preguntas al respecto, déjenmela en los comentarios. Si algo se me escapó explicar, voy a tratar de agregarlo de nuevo en la edición. Pero nada, si han llegado hasta aquí, les agradezco mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.